Sofía equilibraba la bandeja con destreza entre las mesas del salón dorado, donde empresarios discutían contratos millonarios. El ruido de las copas y las conversaciones en inglés resonaba en el lujoso ambiente. Cuando se acercó para recoger los platos, Alejandro alzó la voz, interrumpiendo la reunión. «Disculpen el inconveniente, señores. Ella es solo una mesera». El silencio cortó el aire. Todas las miradas se volvieron hacia la joven de uniforme sencillo, que permaneció inmóvil, sosteniendo la bandeja con manos temblorosas. El Hotel Presidente Intercontinental respiraba opulencia en cada detalle. Lámparas de cristal colgaban del techo como constelaciones artificiales, reflejando una luz dorada sobre mesas cubiertas con manteles de lino blanco. En el salón principal, hombres de traje italiano gesticulaban sobre documentos esparcidos entre copas de vino francés y platos de porcelana fina. Sofía conocía ese ritual. A sus 19 años, ya había servido en cientos de reuniones como esa. Empresarios que hablaban de cifras que ella apenas podía imaginar, decidiendo el destino de negocios mientras ella recogía las migajas de sus mesas. Su uniforme blanco y negro la volvía invisible, solo un elemento más de la lujosa decoración que ellos consumían sin darse cuenta. Aquella mañana de jueves, se había despertado a las 5 en su casa de 2 habitaciones en Iztapalapa. El trayecto hasta Polanco duraba 2 horas en transporte público, tiempo que aprovechaba para revisar apuntes de inglés descargados en su celular. Antes de salir, había besado la frente de Valeria, todavía dormida, y había dejado el café listo para Lucía, que trabajaba en el turno de la tarde en el mismo hotel. El salón bullía con ejecutivos de Salazar Exportaciones. Alejandro presidía la mesa principal, su postura erguida exudando la confianza de quien nunca ha necesitado demostrar su valía. A sus 38 años, llevaba en sus facciones la marca de una vida sin privaciones. Cabello oscuro peinado hacia atrás, reloj suizo en la muñeca, zapatos italianos que costaban más que el salario anual de Sofía. Él gesticulaba explicando gráficos a inversionistas japoneses y alemanes, alternando entre el portugués y un inglés que él creía impecable. Sofía notó los pequeños errores de pronunciación, las conjugaciones incorrectas, pero mantuvo la mirada baja. No era su lugar corregir, nunca lo era. La bandeja pesaba en sus manos cuando se acercó a la mesa principal. Había servido a aquellos hombres durante 3 horas consecutivas, recogiendo platos, cambiando cubiertos, rellenando copas. Le dolían los pies dentro de los zapatos apretados, pero mantenía la sonrisa discreta que el manual de empleados exigía. Fue entonces cuando sucedió. Uno de los documentos se resbaló de la mesa, deslizándose hasta el suelo. Sofía se agachó instintivamente para recogerlo. Por un segundo, sus ojos captaron las palabras en inglés en el encabezado del contrato. Se le heló la sangre. Era un error grave, una traducción equivocada que podría invalidar todo el acuerdo. Dudó. ¿Debía hablar? Alejandro la despreciaba abiertamente, tratándola como parte del mobiliario, pero ese error costaría millones. Tragó saliva y levantó el papel. «Señor Salazar», murmuró, con voz casi inaudible. Alejandro ni siquiera levantó la vista. «Déjelo en la mesa. Señor, hay un problema con este documento». Esta vez, él la miró con impaciencia. Los inversionistas dejaron de hablar, observando la escena. Sofía sintió decenas de miradas sobre ella, algunas curiosas, otras irritadas por la interrupción. «¿Qué problema?». La voz de Alejandro destilaba desdén. Respiró hondo. La tercera cláusula está mal traducida. Delivery no significa entrega en este contexto. Significa cumplimiento. La diferencia podría anular el contrato. El silencio se extendió por el salón como ondas en el agua. Alejandro parpadeó, procesando lo que acababa de oír. Una mesera estaba corrigiendo su inglés, delante de inversionistas internacionales. Lo absurdo de la situación lo dejó momentáneamente sin palabras. Entonces explotó. ¿Tiene la audacia de corregirme? Su voz retumbó en el salón. ¿Quién se cree que es? Sofía retrocedió un paso, pero no bajó la mirada. Yo solo. Disculpen el inconveniente, señores. Alejandro se dirigió a los inversionistas, su sonrisa forzada apenas ocultando la furia. Ella es solo una mesera. Las palabras golpearon a Sofía como bofetadas. Solo una mesera. Como si su humanidad pudiera resumirse en un uniforme y una bandeja. Como si sus noches estudiando a la luz de las velas, cuando se iba la luz en casa, no significaran nada. Como si sus sueños fueran demasiado pequeños para merecer respeto. Al otro lado del salón, Lucía observaba la escena con el corazón encogido. A sus 45 años, ya había presenciado suficientes humillaciones como para reconocer una cuando la veía. Su instinto maternal le gritaba que interviniera, pero conocía las reglas. Los empleados no cuestionaban a los jefes.
especialmente no frente a clientes importantes. Los inversionistas intercambiaron miradas incómodas. El japonés de más edad frunció el ceño, claramente avergonzado. El alemán se ajustó las gafas, evitando mirar a Sofía. Había algo en la crueldad innecesaria de Alejandro que les incomodaba. Sofía permaneció quieta, la bandeja temblando en sus manos. Su orgullo herido luchaba contra la necesidad del empleo. Ella y su madre dependían de esos salarios. Valeria necesitaba libros para la escuela. No podían permitirse el lujo de confrontar al jefe, pero las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Actually, I'm not just a waitress. El inglés fluyó de sus labios con una pronunciación perfecta, cada palabra articulada con una precisión que hizo que Alejandro palideciera. Los inversionistas se miraron entre sí, sorprendidos. La joven a la que había intentado humillar hablaba mejor inglés que su propio jefe. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Cómo? I've been studying languages for years, continuó Sofía, dirigiéndose directamente a los inversionistas. And I can assure you that this contract has several mistranslations that could void your agreement. El japonés se inclinó hacia adelante, interesado. El alemán se ajustó las gafas, prestando atención. Alejandro miraba de uno a otro, perdido en su propia reunión. This is ridiculous, balbuceó en un inglés deficiente. She's trying to sabotage our business. Sofía se giró hacia él, sus ojos oscuros brillando con una determinación que él nunca había visto. I'm trying to save it. Lucía observaba desde la distancia, dividida entre el orgullo y el terror. Su hija estaba confrontando a uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Esto podría acabar con ambas, pero había algo en la postura de Sofía que la hacía dudar. Una dignidad que ninguna humillación podía quebrar. El inversionista alemán se aclaró la garganta. Perhaps we should hear what the young lady has to say. Alejandro sintió que el control de la situación se le escapaba de las manos. Aquella mesera insignificante estaba destruyendo su reunión, minando su autoridad ante clientes importantes. Necesitaba retomar el mando. Gentlemen, please don't let yourselves be fooled by these theatrics, dijo, con voz forzadamente calmada. Anyone can memorize a few English phrases. Sofía sonrió. Una sonrisa pequeña, casi triste, que cargaba con años de subestimación y desprecio. Vous avez raison, monsieur. Quelques phrases ne prouvent rien. El francés sonó como música en el silencio del salón. Perfecto, fluido, con un acento que revelaba horas de estudio dedicado. Alejandro parpadeó, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Pero ella no había terminado. Sie haben auch recht, dass Worte nicht genug sind. Aber ich kann Ihnen beweisen, dass diese Verträge fehlerhaft sind. Alemán. Impecable. El inversionista alemán arqueó las cejas, impresionado. Sofía se giró hacia el japonés. Watashi wa anata no keyaku, ni machigai ga arukoto wo shomei dekimasu. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro miraba a Sofía como si fuera una aparición. Los inversionistas se miraban entre sí, claramente impresionados. Lucía se llevó la mano al pecho, sintiendo su corazón dispararse. Imposible, murmuró Alejandro. Esto es imposible. Sofía depositó la bandeja sobre una mesa cercana. Sus movimientos eran tranquilos, deliberados. Años de humillación habían llegado a su fin. No más. What's impossible, sir? That someone from Iztapalapa could learn languages? That a waitress could be intelligent? Or that you've been underestimating people your entire life? Cada palabra golpeó a Alejandro como una puñalada. Había construido su identidad sobre la superioridad que el dinero y la educación formal le conferían. La idea de que una mesera pudiera superarlo en cualquier aspecto desafiaba su visión del mundo. El inversionista japonés se levantó. Miss, perhaps you could explain these contract errors you mentioned? Sofía asintió. Tomó el documento con manos firmes, señalando pasajes específicos. Su explicación fue técnica, detallada, revelando no solo dominio lingüístico, sino una profunda comprensión de los negocios internacionales. Alejandro observaba, hipnotizado por la pesadilla en que se había convertido su mañana. La mesera, a la que apenas notaba, estaba desmontando sus contratos millonarios con una precisión quirúrgica que él jamás había poseído. Cuando terminó, el silencio pesó sobre el salón como una sentencia. Los inversionistas intercambiaron miradas preocupadas. Si ella tenía razón, casi habían firmado acuerdos que los pondrían en serios problemas legales. Alejandro intentó recuperar algo de control. Even if she's right about some details, which I doubt, she's still just. ¿Just what? Lo interrumpió Sofía. Su voz era baja, pero cargaba una fuerza que hizo que todos se callaran. Just someone who studies every night after work? Just someone who dreams of a better future?
Just someone who refuses to be invisible. Se acercó a él, sus ojos fijos en los de él. Or just someone you can't dismiss anymore. El momento quedó suspendido en el aire. Alejandro, acostumbrado a ser temido y obedecido, se enfrentaba por primera vez a alguien que no se doblegaría ante su poder. Sofía, que había pasado toda su vida siendo ignorada, finalmente había encontrado su voz. Lucía observaba desde la distancia, con lágrimas brotando en sus ojos. Su hija había crecido ante todos, transformándose de mesera invisible en una fuerza que ninguna humillación podía quebrar. El primer acto de la batalla había terminado, pero todos en el salón sabían que aquello era solo el comienzo, pues el enfrentamiento apenas había comenzado. Sofía permanecía de pie frente a Alejandro, sus ojos oscuros reflejando una determinación que él nunca había enfrentado. El salón dorado del Hotel Presidente Intercontinental se había transformado en una arena, donde la clase social, el prejuicio y la inteligencia colisionaban bajo las lámparas de cristal que colgaban como testigos silenciosos de una revolución en gestación. Alejandro respiró hondo, tratando de recuperar la compostura que también le había servido a lo largo de décadas de dominación empresarial. Su mente procesaba rápidamente las implicaciones de lo que acababa de presenciar. Una mesera que hablaba 5 idiomas con fluidez era algo que desafiaba fundamentalmente su comprensión de la realidad, su visión jerárquica del mundo donde cada persona ocupaba un lugar predeterminado e inmutable. Pero no había llegado a donde estaba rindiéndose fácilmente. Su ego herido clamaba por una revancha, por una forma de restablecer el orden natural de las cosas, de poner a esa joven presuntuosa de vuelta en el lugar que le correspondía. Impressive performance, dijo, volviendo al inglés en un intento de retomar el control de la reunión, su voz cargada de una condescendencia que había perfeccionado a lo largo de años, humillando a subordinados. But speaking languages is one thing. Understanding business is completely different. La condescendencia en su voz era palpable, resonando en el salón como un insulto físico. Estaba tratando deliberadamente de reducir la extraordinaria demostración de Sofía a un truco de entretenimiento, algo impresionante pero en última instancia irrelevante para el serio mundo de los negocios, donde hombres como él tomaban decisiones que movían millones de dólares y determinaban el destino de miles de empleos. Sofía inclinó la cabeza ligeramente, una sonrisa casi imperceptible, jugando en la comisura de sus labios. Era la expresión de alguien que había sido subestimada tantas veces que había desarrollado una paciencia casi sobrenatural para lidiar con la arrogancia masculina. You're absolutely right. Convino con una humildad que enmascaraba una confianza de acero. Which is why I've been studying international commerce for 3 years. La revelación cayó como una piedra en agua estancada, creando ondas de sorpresa que se extendieron por el salón. Los inversionistas se miraron de nuevo, sus expresiones cambiando de curiosidad educada a un interés genuino. La joven no solo hablaba idiomas, sino que afirmaba tener conocimientos en negocios internacionales. El inversionista alemán, Klaus Müller, se ajustó las gafas con renovado interés, su mente analítica ya calculando las implicaciones de esa revelación. «Where did you study?», preguntó Klaus directamente a Sofía, ignorando por completo a Alejandro, un desaire que hirió profundamente el ego del empresario mexicano. La pregunta cortó el aire como una cuchilla afilada. Alejandro se dio cuenta de inmediato de que estaba perdiendo el control de la conversación, que la atención se había desviado completamente de él hacia esa empleada que siempre había considerado insignificante. Era una sensación nueva y profundamente incómoda. Por primera vez en décadas, no era el centro de atención en su propia reunión de negocios. Online courses from MIT, Harvard Extension and Coursera, respondió sin dudar, cada palabra pronunciada con la confianza de alguien que había verificado y reverificado sus credenciales miles de veces. I also audit lectures at UNAM when my work schedule allows, and I participate in international business forums and webinars whenever possible. Alejandro sintió una punzada de irritación que rápidamente se convirtió en indignación genuina. El MIT y Harvard eran instituciones que él respetaba y veneraba, donde había estudiado con mucho sacrificio financiero de su acaudalada familia. La idea de que ella pudiera tener acceso al mismo conocimiento sin pagar fortunas en matrículas le molestaba profundamente. Violaba su percepción fundamental de que la educación de calidad debía ser un privilegio exclusivo de aquellos con recursos financieros. Era como si ella estuviera robando algo que por derecho natural pertenecía solo a quienes podían pagarlo. Anyone can claim to have taken online courses. Intervino, su voz cargada de escepticismo y una hostilidad mal disimulada. Show me certificates. Prove that you actually completed these supposed courses. Era un desafío directo y agresivo.
un intento desesperado de exponer lo que él creía fervientemente que era una mentira elaborada. Alejandro estaba convencido de que finalmente atraparía a Sofía en una inconsistencia fundamental que la haría desmoronarse públicamente, restaurando su autoridad y devolviéndola al lugar servil que debía ocupar. Sofía sonrió de nuevo. Era una sonrisa que llevaba años de preparación meticulosa para exactamente ese momento. Décadas de estudios nocturnos a la luz de las velas cuando faltaba la electricidad. Mañanas despertando a las 5 para estudiar antes del trabajo. Fines de semana sacrificados en bibliotecas públicas. Sacó el celular del bolsillo de su uniforme. Navegó por aplicaciones con la familiaridad de quien había revisado esas credenciales miles de veces y extendió la pantalla hacia Klaus con la serena confianza de alguien que nunca mentía sobre sus logros. Here are my certificates in international business, supply chain management, contract law, cross-cultural communication, and international trade regulations, dijo, su voz firme y profesional. All completed with honors, most with distinctions. I also have certifications in business ethics and international dispute resolution. Klaus examinó la pantalla meticulosamente, sus cejas levantándose progresivamente mientras se desplazaba por las credenciales. Los certificados no solo eran legítimos, sino impresionantes. Las calificaciones eran excepcionales. Los cursos eran de instituciones reconocidas internacionalmente, y la amplitud del conocimiento demostrado era extraordinaria para alguien que estudiaba de forma autodidacta. El inversionista japonés, Hiroshi Tanaka, se acercó para ver también, su expresión cambiando gradualmente de curiosidad, educada, a una admiración franca y genuina. Most impressive indeed, murmuró Hiroshi en un inglés cuidadosamente articulado, su cultura empresarial japonesa apreciando profundamente la dedicación y autodisciplina que representaban esos logros. ¿Truly self-taught? Tuve que serlo, respondió Sofía con una honestidad que atravesó las pretensiones del salón como una cuchilla afilada, guardando el celular con movimientos deliberados. La universidad no es una opción cuando mantienes a una familia. Pagas el alquiler, compras comida y trabajas 60 horas a la semana solo para sobrevivir. La honestidad cruda y sin filtros de su respuesta creó un momento de palpable incomodidad que se extendió por el salón como una ola. Los hombres presentes, todos acostumbrados a discutir negocios en abstracto, sin considerar nunca el costo humano real detrás de las operaciones, se enfrentaban por primera vez a alguien que había adquirido conocimiento por pura necesidad, determinación absoluta y sacrificios que apenas podían imaginar. No había privilegio en su historia educativa, ni fondos fiduciarios o conexiones familiares, solo trabajo duro, sacrificio personal y una negativa inquebrantable a aceptar las limitaciones impuestas por la pobreza. Alejandro observó la interacción con una frustración creciente, que rápidamente se convirtió en algo cercano al pánico. La atención se había desviado completamente de él, hacia esa presunta mesera que estaba siendo tratada por los inversionistas como una igual, quizás incluso como una superior. Los hombres que habían volado miles de kilómetros para hacer negocios con él, le hacían preguntas respetuosas a una empleada de salario mínimo, tratando sus opiniones como valiosas. Era una inversión completa del orden natural, que lo dejaba desorientado y furioso. Señores, si bien esta exhibición es entretenida, dijo, su voz adquiriendo un tono condescendiente que resonó en el salón como un insulto físico, cargado con décadas de práctica en menospreciar a subordinados. Tenemos asuntos serios que tratar. Señorita Silva, por favor, vuelva a sus deberes de inmediato. La orden fue clara, autoritaria y cargada con toda la fuerza de su posición social, económica y de género. Era el tipo de orden que había dado miles de veces a lo largo de décadas, siempre obedecida sin cuestionamiento ni vacilación. Los empleados volvían a su lugar designado. Los inversionistas reanudaban las discusiones serias entre hombres importantes, y el orden jerárquico natural se restauraba sin discusión. Pero algo extraordinario sucedió. Sofía no se movió. Sus pies permanecieron firmemente plantados en el suelo de mármol italiano, como si hubieran echado raíces profundas que se extendían a través de los cimientos del hotel hasta el corazón de la tierra. El momento de la verdad absoluta había llegado, el punto de no retorno en su vida, y no retrocedería ni un milímetro. Años de humillación silenciosa, décadas de trato inhumano, toda una vida de ser tratada como invisible, habían forjado una determinación que ninguna orden, por autoritaria que fuera, podría quebrar. De hecho, señor Salazar, dijo, su voz tranquila pero cargada de una fuerza que hizo que todos en el salón dejaran lo que estaban haciendo y prestaran total atención.
Creo que estos señores merecen saber toda la verdad sobre sus operaciones antes de invertir millones de dólares. La frase quedó flotando en el aire como una declaración formal de guerra, un desafío directo no solo a la autoridad de Alejandro, sino a todo el sistema de poder que él representaba. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, seguido de una oleada de adrenalina pura. Había algo en su tono de voz, una confianza serena e inquebrantable que lo dejó profundamente inquieto. Era como si ella supiera secretos que él no sabía que ella conocía, como si hubiera estado recopilando información durante años sin que él se diera cuenta. ¿Qué verdad?, preguntó, tratando desesperadamente de mantener la voz firme y controlada, pero incapaz de ocultar un temblor casi imperceptible que delataba su creciente nerviosismo. Sofía se giró hacia los inversionistas con movimientos deliberados y gráciles, ignorando por completo a Alejandro, como si fuera irrelevante para la discusión. El gesto fue calculado y devastador. Lo estaba tratando como insignificante en su propia reunión, en presencia de hombres cuyo respeto había pasado meses cultivando. Your Asian operations have critical structural flaws that are costing millions of dollars annually, dijo, cada palabra pronunciada con la precisión de un cirujano, haciendo una incisión. Flaws that could bankrupt this company within 2 years, if not corrected immediately. Las palabras cayeron como bombas en el silencio absoluto del salón. Klaus se inclinó hacia adelante, su interés comercial agudizado al instante, décadas de experiencia en inversiones internacionales, alertándolo de que estaba escuchando información potencialmente crucial. Hiroshi frunció el ceño profundamente, una genuina preocupación cruzando sus educadas facciones, mientras procesaba las implicaciones financieras de lo que se estaba revelando. «What specific flaws?», preguntó Klaus con la precisión alemana de un hombre acostumbrado a identificar riesgos financieros y operativos antes de que se convirtieran en crisis. «Let me show you exactly what I mean», respondió Sofía, acercándose a la mesa donde los documentos contractuales estaban esparcidos como piezas de un complejo rompecabezas que solo ella parecía capaz de descifrar por completo. Se movió por el espacio con una gracia natural y decidida, navegando entre los papeles con la familiaridad íntima de alguien que los conocía mejor que sus propios creadores. Sus manos, encallecidas por el trabajo manual pero firmes como las de una cirujana, tomaron un contrato específico de entre decenas de documentos idénticos. «This Japanese contract contains fundamental errors in trade terminology», explicó, señalando cláusulas específicas con la precisión de una abogada internacional, presentando pruebas en un tribunal. «You're using incorrect Incoterms that shift financial liability in ways that cost you approximately 15% more than necessary on every single shipment». Alejandro parpadeó repetidamente, su mente luchando por procesar cómo ella podría saber detalles tan específicos y técnicos. Esa información no era de conocimiento público disponible en Internet. Eran detalles internos, confidenciales, conocidos solo por su equipo ejecutivo más cercano y los abogados que habían redactado los contratos. Eso es completamente imposible, balbuceó, su confianza anterior evaporándose como agua en el desierto de Arizona. Estos contratos fueron revisados meticulosamente por todo nuestro equipo legal, incluyendo especialistas en derecho comercial internacional. Su equipo legal no habla japonés con fluidez, respondió Sofía con una calma que contrastaba dramáticamente con la creciente y visible agitación de Alejandro. El término original, FOB Tokyo, Free On Board Tokyo, fue traducido e interpretado incorrectamente como SIP Ciudad de México, Carriage and Insurance Paid to Mexico City. Este error fundamental traslada todos los riesgos de transporte, costos de seguro y responsabilidad del proveedor a su empresa. Hiroshi examinó el documento con meticulosa atención. Sus décadas de experiencia como empresario japonés le permitieron verificar no solo la traducción, sino también las implicaciones culturales y legales en el contexto del derecho mercantil japonés. Su rostro se oscureció gradualmente a medida que comprendía la magnitud completa del error y sus devastadoras implicaciones financieras. «She's absolutely correct», dijo con la gravedad de un juez pronunciando una sentencia, el peso de sus palabras resonando en el salón como un veredicto final. «This is not just an expensive mistake. It's a catastrophic error that violates basic principles of international trade». Klaus tomó otro documento, su mente empresarial ya calculando pérdidas potenciales y extrapolando problemas similares en otros contratos. «What about our German operations? Are there similar issues?» Sofía no dudó ni un segundo. Era como si hubiera memorizado cada fallo, cada error.
Cada oportunidad perdida en los documentos que pasaban diariamente por sus manos invisibles durante años de observación silenciosa y estudio meticuloso. La cláusula de fuerza mayor en sus contratos alemanes contiene un error de traducción que podría costarles todo, explicó con la precisión técnica de una abogada internacional especializada en contratos multilingües. En lugar de UR-Gewalt, que proporciona una protección legal integral bajo el derecho mercantil alemán y las regulaciones de la Unión Europea, sus contratos utilizan Unvorhersehbare Ereignisse, que se traduce simplemente como eventos inesperados. Bajo la jurisprudencia alemana y el marco legal de la UE, esta mala traducción los deja completamente vulnerables a una responsabilidad ilimitada en caso de cualquier disputa o complicación. Klaus se ajustó las gafas nerviosamente, estudiando el documento con creciente horror. Décadas de experiencia en negocios internacionales europeos le habían enseñado que detalles aparentemente pequeños en el lenguaje legal podían resultar en pérdidas catastróficas que destruían empresas enteras de la noche a la mañana. Mein Gott im Himmel, murmuró en alemán, su lengua materna emergiendo bajo el estrés. If anything happens, natural disasters, political instability, currency fluctuations, labor strikes, we have absolutely no legal protection whatsoever. Alejandro sentía que el suelo desaparecía literalmente bajo sus pies, como si estuviera cayendo a través del mármol italiano hacia el centro de la tierra. Cada palabra de Sofía exponía fallas fundamentales y potencialmente ruinosas en contratos en los que había invertido años de trabajo, millones de dólares y toda su reputación profesional. ¿Cómo era posible que una mesera, tuviera un conocimiento tan específico, técnico y devastadoramente preciso sobre operaciones que él mismo apenas entendía por completo? ¿Cómo es posible que sepa toda esta información técnica?, preguntó, su voz casi inaudible, cargada de una vulnerabilidad que nunca había mostrado públicamente en toda su carrera. Sofía se giró hacia él lentamente, sus ojos oscuros brillando con una intensidad que lo hizo retroceder instintivamente un paso. Era la mirada de alguien que había sido sistemáticamente subestimada durante tanto tiempo, que había desarrollado un poder silencioso, peligroso y absolutamente implacable. Porque mientras usted me ve como un mueble invisible, yo lo veo absolutamente todo, dijo, cada palabra cargada de años de observación meticulosa, análisis silencioso y una ira fría que se había refinado en pura determinación. Cada documento que pasa por estas mesas, cada conversación que tiene, cada error que comete, cada suposición arrogante que expresa. El cambio deliberado al español fue un golpe maestro, íntimo y personal, haciendo la acusación aún más devastadora. Era como si estuviera revelando un secreto que había guardado durante años, una verdad fundamental que transformaba por completo la dinámica de poder entre todos los presentes. Durante exactamente 2 años, 4 meses y 16 días, he estado estudiando sus operaciones comerciales con más atención y cuidado del que usted mismo les ha dedicado jamás, continuó Sofía, volviendo al inglés para asegurarse de que los inversionistas entendieran cada palabra, cada contrato, cada negociación, cada decisión estratégica, cada conversación casual. Ustedes discuten la información comercial más sensible abiertamente, porque creen fundamentalmente que el personal es demasiado estúpido o socialmente insignificante para entender o preocuparse por lo que están diciendo. La acusación hirió profundamente el núcleo de la arrogancia de Alejandro. Se dio cuenta, con un horror creciente, de que había tratado a Sofía como mobiliario humano durante años, discutiendo libremente los secretos comerciales más confidenciales, en presencia de alguien que absorbía cada palabra con la precisión fotográfica de una grabadora digital de alta calidad. Lucía observaba toda la escena desde la distancia, dividida entre un orgullo maternal que amenazaba con inundar su corazón y un terror absoluto por lo que podría pasarles a ambas. Su hija estaba destruyendo metódicamente a uno de los hombres más poderosos y vengativos de la ciudad, exponiendo años de incompetencia disfrazada de pericia, desafiando todo un sistema de poder que había mantenido a personas como ellas en posiciones subordinadas durante generaciones. Era, simultáneamente, el momento más orgulloso y más aterrador de su vida como madre. Klaus se levantó de su silla, su postura empresarial asumiendo el control total de la situación. Miss Silva, you mentioned multiple critical flaws in our operations. What other problems have you identified during your observations? La pregunta formal abrió las compuertas por completo. Sofía respiró hondo, preparándose para revelar todo lo que había descubierto durante años de observación meticulosa y estudio independiente.
Era como si hubiera estado compilando un informe exhaustivo para exactamente ese momento de la verdad. Sus operaciones de envío y logística están desangrando dinero debido a sistemas obsoletos y una falta total de optimización. Comenzó, su voz ganando confianza y autoridad con cada revelación sucesiva. Sus rutas a través del Canal de Suez no se han actualizado ni optimizado desde 2019. A pesar de los importantes cambios en los patrones de envío globales, las regulaciones del canal y las variaciones estacionales del tráfico. Están utilizando un software de logística que se consideraba obsoleto hace 5 años. Hiroshi tomó notas rápidamente en un cuaderno que había sacado del bolsillo interior de su chaqueta. Como inversionista experimentado con décadas de experiencia, reconoció al instante el impacto devastador de esas ineficiencias operativas en la rentabilidad fundamental de la empresa. El resultado de esta negligencia, continuó Sofía implacablemente, es que están perdiendo un promedio de 48 horas por envío, 2 días completos. Esto se traduce en aproximadamente $2 millones anuales en costos directos, tarifas de almacenamiento en puerto, penalizaciones por entrega tardía, primas de seguro más altas y ventanas de entrega perdidas que violan los términos del contrato. Klaus hizo cálculos rápidos en su teléfono. 2 millones anuales, en 5 años, son $10 millones perdidos por simple ineficiencia. Pero los problemas de logística son solo la punta del iceberg, dijo Sofía, su voz adquiriendo el tono de una fiscal, presentando un caso exhaustivo. Sus contratos chinos revelan un malentendido cultural fundamental que les está costando decenas de millones en oportunidades perdidas. Alejandro intentó desesperadamente interrumpir, su voz quebrándose con desesperación. Eso es una especulación completamente infundada. ¿Lo es? Lo cortó Sofía con precisión quirúrgica. Entonces explique por qué Chang Wei canceló el acuerdo de manufactura textil después de su reunión en Shanghái en marzo pasado. Un contrato por valor de $15 millones en 3 años, rescindido con un preaviso de 24 horas. La revelación golpeó a Alejandro como un golpe físico. Recordaba perfectamente ese negocio perdido. Había sido una de las oportunidades más prometedoras del año, y su cancelación repentina lo había dejado perplejo y financieramente perjudicado. Las condiciones del mercado cambiaron, dijo débilmente. Las fluctuaciones monetarias hicieron que el acuerdo fuera menos atractivo. Zhang Wei le dijo a su traductor, en mandarín, que usted era culturalmente insensible, arrogante y carente del debido respeto por las relaciones comerciales establecidas, declaró Sofía con la precisión de alguien que cita directamente de una fuente. Leí el informe completo de evaluación cultural que presentó su propio enlace cultural, el cual usted ignoró porque no le decía lo que quería oír. Klaus e Hiroshi intercambiaron miradas significativas. Como inversionistas internacionales, entendían perfectamente la importancia crítica de la sensibilidad cultural en las operaciones comerciales globales. ¿You speak Mandarin as well?, preguntó Klaus, su admiración por la joven creciendo exponencialmente con cada revelación. Lo suficiente como para entender conversaciones de negocios y matices culturales que son invisibles para los hablantes nativos de inglés, admitió Sofía con genuina humildad. La cultura empresarial china valora las relaciones a largo plazo, el respeto mutuo y la comunicación indirecta. Usted negocia como un asaltante corporativo estadounidense, directo, agresivo, enfocado exclusivamente en las ganancias inmediatas. En la cultura empresarial china, este enfoque se interpreta como profundamente irrespetuoso y culturalmente ignorante. Sus operaciones en Corea tienen problemas idénticos. Continuó implacablemente, su conocimiento exhaustivo haciéndose más evidente con cada ejemplo. Han estado utilizando traductores que entienden el idioma, pero se pierden por completo el contexto cultural. Las empresas coreanas priorizan la construcción de relaciones, la armonía grupal y la asociación a largo plazo por encima de todo. Sus contratos se leen como ultimátums en lugar de invitaciones a colaborar. Hiroshi asintió con aprobación, reconociendo valores culturales similares en su propia experiencia empresarial japonesa. Pero quizás el problema más grave, dijo Sofía, su voz adquiriendo un tono de seria gravedad que hizo que todos se inclinaran instintivamente, es la violación ética que podría resultar en cargos criminales y la destrucción total de sus operaciones internacionales. El salón cayó en un silencio absoluto y mortal. Klaus e Hiroshi intercambiaron miradas profundamente preocupadas. Décadas de experiencia empresarial, alertándolos de que las violaciones éticas en el comercio internacional podían resultar en consecuencias legales devastadoras, multas gubernamentales que alcanzaban cientos de millones, procesos penales para los ejecutivos, prohibición permanente de mercados enteros
y la destrucción completa de la reputación corporativa. ¿What specific ethical violation?, preguntó Klaus con extrema cautela, su voz cargando el peso de una genuina preocupación profesional. Sofía dudó por un instante, no por miedo o incertidumbre, sino porque entendía que la siguiente revelación cambiaría todo irreversiblemente para todos en la sala. Miró directamente a Alejandro, viendo la creciente desesperación y pánico en sus ojos, la naciente percepción de que ella poseía el poder para destruirlo por completo, y tomó su decisión final y decisiva. El jueves pasado por la noche, durante la reunión privada con la delegación coreana, el señor Salazar hizo comentarios grabados que violan la ética empresarial internacional, los estándares de sensibilidad cultural y, potencialmente, varias leyes que rigen el comercio internacional y la discriminación. Alejandro sintió que la sangre se le helaba literalmente en las venas, agua helada reemplazando el flujo de vida a través de su cuerpo. Su corazón comenzó a latir tan violentamente que estaba seguro de que todos en el salón podían oírlo resonar en las paredes de mármol. ¿De qué está hablando exactamente?, preguntó, aunque su voz delataba por completo que sabía exactamente a qué se refería. ¿Recuerda la reunión fuera de horario, cuando creía que todo el personal se había marchado?, preguntó Sofía con una calma mortal que hizo que el silencio en el salón pareciera físicamente opresivo. Cuando compartió sus opiniones completamente honestas y sin filtros sobre los socios comerciales asiáticos con sus asociados y amigos más cercanos, el recuerdo golpeó a Alejandro como un rayo que cae sobre una barra de metal. Recordaba esa noche con una claridad perfecta y horrible. Después de la reunión formal con los representantes coreanos, se había relajado con varios asociados empresariales cercanos, había consumido más alcohol de lo prudente y había hecho comentarios que nunca, jamás, haría en ningún contexto profesional. Comentarios que eran racistas, culturalmente insensibles y completamente inapropiados para cualquier entorno empresarial. Comentarios que podrían destruir su reputación y posiblemente resultar en acusaciones penales si se hacían públicos. No tiene absolutamente ninguna prueba de tal conversación, dijo desesperadamente, pero incluso mientras hablaba, sabía que se estaba mintiendo a sí mismo y a todos los demás en la sala. Sofía, lenta y deliberadamente, metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono, sosteniéndolo como un arma que podría destruir mundos. De hecho, tengo documentación de audio completa. La amenaza implícita quedó suspendida en el aire como una espada sobre la cabeza de Alejandro, sostenida por el hilo más fino. Klaus e Hiroshi observaron la creciente tensión con la fascinación de espectadores, viendo un dramático accidente desarrollarse en cámara lenta. ¿Grabó ilegalmente una conversación privada?, acusó Alejandro desesperadamente, tratando de encontrar algún terreno moral elevado en el territorio rápidamente menguante de su defensa. Documenté discurso de odio, discriminación cultural y una posible conspiración criminal para violar las regulaciones de comercio internacional y las leyes contra la discriminación, corrigió Sofía con una precisión legal que sugería que había consultado a abogados. Bajo la ley mexicana, el derecho mercantil internacional y las leyes de varios países donde usted opera, existen distinciones legales significativas que van en contra de su posición. Hiroshi frunció el ceño profundamente, su rostro expresando una genuina preocupación moral. What specific nature of comments? Sofía miró directamente a Alejandro, dándole una última oportunidad de confesar voluntariamente y quizás salvar un mínimo de dignidad. Cuando él permaneció en silencio, paralizado por el miedo y el orgullo, ella respondió con la precisión de un fiscal presentando pruebas condenatorias a un jurado. Estereotipos racistas sobre la cultura laboral y la ética de trabajo coreana. Bromas despectivas sobre su apariencia física y costumbres culturales. Comentarios displicentes sobre las prácticas comerciales japonesas. Comentarios sexuales groseros sobre las negociadoras coreanas. Y lo más grave, sugerencias explícitas para eludir las leyes laborales, las regulaciones medioambientales y los estatutos anticorrupción coreanos, lo que constituye una conspiración criminal bajo el derecho internacional. Cada palabra era una estaca clavada en el corazón de la reputación de Alejandro. Comprendió con perfecta claridad que esos comentarios, si se hacían públicos, no solo destruirían sus operaciones comerciales, sino también su vida personal, su posición social, y podrían tener graves consecuencias legales en múltiples jurisdicciones. Esto es extorsión criminal, acusó con la desesperación de un hombre ahogándose que se aferra a cualquier posible salvavidas. Esto es rendición de cuentas por acciones y palabras que usted creía que nunca tendrían consecuencias, respondió Sofía con una calma que atravesó su acusación como un láser a través del papel.
Esto es lo que sucede cuando alguien a quien ha tratado como invisible decide volverse visible. Klaus se levantó abruptamente, su sentido alemán de la ética empresarial y el cumplimiento legal plenamente activado. I must insist on hearing this recording immediately. Absolutamente no, protestó Alejandro, su voz elevándose casi a un grito de completa desesperación. Esta reunión se da por terminada de inmediato. Pero nadie se movió hacia las salidas. Los inversionistas estaban claramente mucho más interesados en comprender toda la verdad sobre su potencial socio comercial que en atender sus protestas. La dinámica de poder en la sala había cambiado tan completamente que las órdenes de Alejandro no tenían autoridad alguna. Señor Mueller, señor Tanaka, se dirigió Sofía a los inversionistas, con un respeto formal y una cortesía profesional que contrastaban dramáticamente con el desprecio y la falta de respeto que Alejandro había demostrado consistentemente hacia ella. Entiendo perfectamente que esta situación es profundamente incómoda y profesionalmente delicada. Sin embargo, antes de que comprometan millones de dólares en esta asociación, merecen entender exactamente en quién estarían confiando su inversión. Hiroshi asintió con la gravedad de alguien que había visto demasiadas asociaciones comerciales destruidas por fallas de carácter ocultas. La verdad completa siempre es preferible al engaño cómodo, sin importar cuán desagradable pueda ser esa verdad. Alejandro observó cómo su mundo entero se desintegraba en tiempo real, como un edificio derrumbándose piso por piso, mientras él permanecía impotente en su interior. La joven a la que había despreciado, humillado y tratado como subhumana durante años, estaba destruyendo sistemáticamente todo lo que él había construido, utilizando conocimientos y pruebas que ella había acumulado precisamente porque él la había tratado como invisible. ¿Qué quiere de mí?, preguntó, su voz completamente derrotada, despojada de toda pretensión y autoridad. Era la pregunta que determinaría el futuro de todos. Sofía había alcanzado la cima absoluta del poder en toda su vida. Poseía la capacidad de destruir a Alejandro completa y totalmente, arruinar su reputación permanentemente, llevar su empresa a la quiebra, humillarlo de la manera más devastadora posible, hacerlo pagar por años de crueldad sistemática y deshumanización. La tentación de la venganza pura y completa era casi irresistible después de soportar años de un trato que había negado su dignidad humana básica. Pero Sofía había evolucionado más allá del deseo de simple venganza. «Quiero justicia», dijo con una simplicidad que conllevaba un profundo peso moral, su voz reflejando una dignidad que años de humillación sistemática no habían logrado destruir. Pero justicia no es lo mismo que venganza. Klaus enarcó una ceja, intelectualmente intrigado por la distinción que ella estaba trazando. «What do you see as the difference?» La venganza sería destruir al señor Salazar personal y financieramente, arruinar su vida por completo como pago por los años que pasó tratando de arruinar la mía, explicó Sofía con una madurez y sofisticación moral que impresionaron a todos en el salón. La justicia es transformar el sistema que permite a hombres como él prosperar mientras tratan a personas como yo como desechables e invisibles. La distinción moral impresionó profundamente a los inversionistas. Esta joven no estaba motivada por la ira personal, la codicia o el deseo de avance individual, sino por una visión integral de la justicia social que se extendía mucho más allá de su propia situación. «What specific terms do you propose?», preguntó Hiroshi directamente, tratándola ahora con el completo respeto y atención que le daría a cualquier igual empresarial. Sofía respiró profundamente, entendiendo que esta era su oportunidad de transformar no solo su propia vida, sino las vidas de innumerables personas que habían sido marginadas, descartadas y vueltas invisibles por el prejuicio sistemático y la explotación económica. Primero, comenzó con clara determinación, una auditoría y revisión exhaustiva de todos los contratos internacionales por traductores, consultores culturales y expertos legales verdaderamente calificados que entiendan tanto el idioma como el contexto cultural. Cada error debe ser identificado y corregido. Cada pérdida potencial debe ser prevenida. Esta empresa está desangrando dinero debido a la incompetencia disfrazada de pericia. Klaus asintió enérgicamente, sus instintos empresariales completamente activados, totalmente razonable y financieramente necesario. Segundo, capacitación obligatoria en sensibilidad cultural y ética empresarial internacional para todos los ejecutivos, gerentes y cualquier persona involucrada en operaciones internacionales. Si esta empresa va a operar globalmente, su liderazgo debe comprender y respetar genuinamente otras culturas. La ignorancia cultural no es solo moralmente incorrecta, es financieramente catastrófica. Hiroshi sonrió ligeramente,
apreciando cuán efectivamente conectaba los imperativos morales con las necesidades empresariales prácticas. Tercero, un programa integral de becas y desarrollo profesional para todos los empleados y sus familias. Las oportunidades de educación y avance no deben ser privilegios reservados exclusivamente para los ricos. Deben ser accesibles para cualquiera que esté dispuesto a trabajar duro y demostrar capacidad. Esta empresa tiene éxito gracias a sus trabajadores. Debe invertir en su potencial. La propuesta tocó algo fundamental en ambos inversionistas, quienes provenían de orígenes de clase trabajadora y entendían visceralmente el poder transformador de la educación y la oportunidad. Cuarto, continuó Sofía, ahora en completo control de todo el salón y de todos en él, el fin inmediato de la falta de respeto, humillación y deshumanización sistemática de los empleados de nivel inferior. No más comentarios despectivos, no más tratar a las personas como menos que humanas basándose en sus títulos de trabajo o clase social. La dignidad humana básica no es negociable bajo ninguna circunstancia. Alejandro quería protestar desesperadamente, pero entendía claramente que no estaba en posición de negociar nada. Cada demanda que Sofía presentaba era simultáneamente completamente razonable y totalmente devastadora para el sistema de poder abusivo que él había creado y mantenido durante décadas. Y finalmente, dijo, mirando directamente a Alejandro con una determinación que lo hizo retroceder instintivamente un paso, quiero un puesto real donde pueda usar mis habilidades y conocimientos demostrados para ayudar a esta empresa a tener éxito, mientras creo oportunidades para otros que han sido sistemáticamente ignorados y subvalorados. La audacia de su demanda final dejó a todos momentáneamente sin palabras. Una mujer que había estado sirviendo café y limpiando mesas estaba exigiendo un puesto ejecutivo en una de las mayores empresas de exportación de México y había construido un caso tan convincente que la demanda parecía no solo razonable, sino inevitable. Klaus fue el primero en recuperarse del shock. What specific position and responsibilities do you envision? Consultora internacional y enlace cultural, respondió Sofía sin dudar, como si hubiera planeado cada detalle durante meses. Revisaré todos los contratos internacionales antes de su ejecución. Facilitaré todas las negociaciones con socios internacionales. Aseguraré la adecuación cultural en todos los tratos comerciales. Serviré como puente entre la gerencia y los empleados. Y desarrollaré programas para identificar y cultivar el talento en toda la organización, sin importar el puesto actual o el origen social. Hiroshi consideró la propuesta integral cuidadosamente, su experiencia empresarial, reconociendo el tremendo valor que tal puesto podría proporcionar. Sus cualificaciones parecen más que adecuadas para tales responsabilidades. Más que adecuadas, añadió Klaus enfáticamente. Ha demostrado más competencia empresarial, conciencia cultural y juicio ético en esta única reunión que muchos ejecutivos con décadas de experiencia y títulos avanzados. Alejandro se sentía como un espectador en su propia ejecución, observando impotente cómo su autoridad se evaporaba por completo. No pueden estar considerando seriamente darle un puesto ejecutivo a una mesera. ¿Por qué no?, preguntó Klaus con genuina curiosidad y un toque de desafío. Ha identificado problemas por valor de millones de dólares. Habla varios idiomas con fluidez. Entiende el derecho internacional y los matices culturales. Tiene un conocimiento íntimo de sus operaciones y ha demostrado un juicio empresarial superior. ¿Qué cualificaciones adicionales podría requerir? La lógica era absolutamente innegable. Pero para Alejandro, aceptar la propuesta significaba admitir que había subestimado fundamental y catastróficamente a una subordinada durante años, que sus prejuicios casi habían destruido su propio negocio. Todas las grabaciones y pruebas permanecerán completamente privadas y confidenciales si estos cambios se implementan de manera integral, declaró Sofía con calma, presentando su oferta final. Todas las demandas deben cumplirse por completo. Esto no es negociable. Era un ultimátum disfrazado de negociación empresarial. Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso completo de la derrota absoluta aplastándolo como un edificio derrumbado. Cuando los reabrió, había una aceptación resignada mezclada con algo que podría haber sido un respeto a regañadientes. «De acuerdo», susurró, su voz apenas audible, «pero todo debe documentarse por escrito. Contratos claros, responsabilidades específicamente definidas, métricas de desempeño objetivas, protecciones legales para todos los involucrados». Era su intento final de mantener algún vestigio de control, de crear estructuras que pudieran limitar el poder que se veía obligado a ceder. Sofía asintió con genuino respeto por su postura. La transparencia total protege los intereses de todos.
Klaus se levantó y le tendió la mano a Sofía con el mismo respeto que reservaba para los líderes empresariales más exitosos que conocía. Bienvenida al equipo ejecutivo, señorita Silva. Creo que esta asociación será extraordinaria. El apretón de manos selló una transformación que nadie en el salón podría haber anticipado cuando comenzó la mañana. Una mesera se había convertido en ejecutiva. Un sistema de poder abusivo había sido desafiado y fundamentalmente transformado. El orden social establecido había sido completamente revolucionado por la pura fuerza de la inteligencia, la determinación, el coraje y la claridad moral. Lucía se acercó lentamente, lágrimas corriendo por sus mejillas como diamantes bajo la luz dorada del salón. «Mija», susurró, su voz cargando décadas de esperanza finalmente realizada. «No puedo creer que esto realmente pasó». «Yo tampoco, mamá», respondió Sofía, abrazando a su madre con toda la fuerza de años de lucha, sacrificio y sueños compartidos. «Yo tampoco». El Salón Dorado del Hotel Presidente Intercontinental había sido testigo de una revolución completa pero silenciosa. Lo imposible se había vuelto inevitable a través del poder transformador de la verdad, la justicia y una negativa absoluta a aceptar la invisibilidad como un destino permanente. El segundo acto había concluido con una victoria que trascendía el triunfo individual y apuntaba a un cambio sistémico, pero todos los presentes entendían que demostrar ser digna del puesto sería aún más desafiante que obtenerlo. La verdadera batalla por la transformación apenas comenzaba. 6 meses después, el mismo Salón Dorado del Hotel Presidente Intercontinental respiraba una energía completamente diferente. Las mismas paredes ornamentadas y lámparas de cristal permanecían inalteradas, pero algo fundamental había cambiado en la atmósfera del lugar. Donde antes reinaba una jerarquía rígida y silenciosa, ahora pulsaba un dinamismo respetuoso y productivo. Sofía entró en el salón a las 8 de la mañana, ya no cargando bandejas, sino un maletín de cuero que contenía contratos en 6 idiomas que revisaría antes de la reunión con inversionistas surcoreanos. Sus zapatos de tacón bajo resonaban con confianza sobre el mármol, y el traje azul marino que vestía había sido elegido no para impresionar, sino para imponer respeto a través de la competencia. Lucía observaba desde la recepción, donde ahora trabajaba como supervisora de atención al cliente. El orgullo en sus ojos era palpable cada vez que veía a su hija transitar por los pasillos como una ejecutiva. A sus 46 años, ella misma había descubierto talentos que décadas de trabajo subalterno habían mantenido ocultos. Ahora hablaba un inglés funcional y coordinaba un equipo de 20 personas con la sabiduría de quien conocía íntimamente las dificultades de cada función. «Buenos días, Sofía», dijo Klaus Müller, quien se había convertido no solo en un inversionista, sino en un mentor informal de la joven ejecutiva. «How are the preliminary negotiations progressing?» «Very promising», respondió Sofía, abriendo el maletín y organizando documentos sobre la mesa. «El contrato de Seoul Electronics ha sido reestructurado por completo. Estamos ahorrando aproximadamente un 30% en costos de envío y hemos establecido un programa de intercambio cultural entre nuestros equipos». La transformación en los negocios de Salazar Exportaciones había sido dramática. Bajo la consultoría de Sofía, la empresa había corregido errores que costaban millones, establecido asociaciones más sólidas con proveedores asiáticos y desarrollado una reputación internacional de respeto cultural y competencia técnica. Las ganancias habían aumentado un 40% en el primer semestre, superando todas las proyecciones optimistas. Alejandro llegó al salón a las 8:15, su puntualidad un cambio notable en relación con sus antiguos hábitos de llegar cuando le parecía. El hombre arrogante que había humillado a Sofía 6 meses antes era casi irreconocible. Las líneas de tensión alrededor de sus ojos habían disminuido, reemplazadas por una expresión más serena y reflexiva. Todavía usaba trajes caros y relojes suizos, pero su postura ya no exudaba una superioridad desdeñosa. «Good morning, Sofía», dijo, su voz cargando un respeto genuino que le había costado meses de trabajo interior desarrollar. «I reviewed your proposal for the Brazilian market expansion. It's brilliant». El cambio en Alejandro había sido gradual pero profundo. Los primeros meses después del enfrentamiento habían sido agonizantes. Enfrentar la realidad de que una empleada a la que despreciaba poseía capacidades superiores a las suyas en áreas cruciales para el negocio. Pero a medida que observaba los extraordinarios resultados que ella producía, la resistencia se había transformado en curiosidad, luego en admiración a regañadientes y finalmente en un respeto genuino. «Gracias», respondió Sofía con cortesía profesional. «Creo que la capacitación en sensibilidad cultural que completó el mes pasado será particularmente valiosa para las negociaciones en Sao Paulo».
Era un comentario aparentemente casual, pero cargado de significado. Alejandro se había sometido voluntariamente a un programa intensivo de conciencia cultural, algo impensable 6 meses antes. El proceso había sido humillante al principio, forzándolo a confrontar décadas de prejuicios inconscientes, pero había resultado en una comprensión más profunda de su propia ignorancia y de los costos de esa ignorancia para el negocio. Hiroshi Tanaka llegó puntualmente a las 8:30, acompañado de una delegación de ejecutivos japoneses que habían volado específicamente para finalizar un contrato de exportación de productos electrónicos. La reunión que siguió fue un estudio de contraste con aquella fatídica mañana de 6 meses antes. Sofía condujo la presentación en un japonés fluido, explicando no solo los términos contractuales, sino también las consideraciones culturales que hacían que la asociación fuera mutuamente beneficiosa. Cada cláusula había sido cuidadosamente elaborada para reflejar los valores japoneses de relación a largo plazo y beneficio mutuo. Alejandro participaba activamente, pero como un colaborador respetuoso, no como un comandante autoritario. «Señorita Silva», dijo el líder de la delegación japonesa en un inglés cuidadoso, «su comprensión de nuestra cultura empresarial es excepcional. Este contrato representa exactamente el tipo de asociación que valoramos». Durante el descanso para el café, Sofía observó por la ventana panorámica del salón. Abajo, en la biblioteca Vasconcelos, jóvenes de Iztapalapa participaban en clases de idiomas gratuitas financiadas por el programa de becas que ella había creado. 20 adolescentes, incluida Valeria, su hermana de 16 años, estudiaban mandarín, alemán e inglés de negocios 3 veces por semana. «Es notable lo que has construido», comentó Klaus, siguiendo su mirada. «El programa de becas está cambiando vidas». «Está cambiando más que eso», respondió Sofía pensativamente. «Está cambiando cómo la gente ve las posibilidades». Valeria había florecido bajo el programa. La chica tímida que antes apenas podía pagar los libros escolares, ahora hablaba un inglés conversacional y había sido aceptada en un programa preparatorio para ingeniería internacional. Más importante aún, llevaba una confianza que no había existido antes, la certeza de que la inteligencia y el esfuerzo podían superar cualquier barrera social o económica. La reunión de la tarde trajo a representantes de 3 empresas coreanas interesadas en establecer operaciones de manufactura en México. Sofía había pasado semanas estudiando no solo los aspectos técnicos de los contratos, sino también la intrincada etiqueta de los negocios coreanos, donde la jerarquía, el respeto mutuo y las relaciones personales eran fundamentales para el éxito. «Hyoinen changi-yogin partnership을 원합니다», dijo el CEO coreano. «Queremos una asociación a largo plazo. 그것이 저희가 제공하고자 하는 것입니다», respondió Sofía con fluidez. «Eso es exactamente lo que queremos ofrecer». La conversación fluyó en coreano durante varios minutos, con Sofía navegando fácilmente entre discusiones técnicas sobre cadenas de suministro y conversaciones más personales sobre la familia y los valores culturales. Los ejecutivos coreanos estaban visiblemente impresionados, no solo por su dominio del idioma, sino por su genuina comprensión de sus perspectivas culturales. Alejandro observaba la interacción con creciente fascinación. 6 meses antes, su enfoque habría sido agresivamente comercial, centrado exclusivamente en números y plazos. Ahora, presenciaba a Sofía construyendo relaciones que durarían décadas, basadas en el respeto mutuo y la comprensión cultural. ¿Cómo aprendió a hacer eso?, le preguntó discretamente a Klaus durante una pausa. «De la misma manera que aprendió todo lo demás», respondió Klaus, «prestando atención a los detalles que tú y yo ignoramos, tratando cada interacción como una oportunidad para aprender, negándose a aceptar que sus circunstancias definían sus limitaciones». Cuando la reunión terminó a las 6 de la tarde, los coreanos habían firmado un contrato de $40 millones, el más grande en la historia de la empresa. Más importante aún, habían establecido una asociación que prometía expandirse significativamente en los próximos años. «Señorita Silva», dijo el CEO coreano en inglés formal antes de partir, «ha traído honor a esta negociación. Esperamos muchos años de una exitosa asociación». Tras la partida de los visitantes, el salón quedó en un silencio contemplativo. Sofía organizaba documentos mientras Alejandro permanecía sentado, procesando los eventos del día. «Le debo una disculpa», dijo finalmente, «no solo por lo de hace 6 meses, sino por cada día anterior en que la traté como invisible». Sofía dejó de organizar los papeles y lo miró directamente. «Las disculpas son significativas, pero el cambio es lo que importa, y usted ha cambiado». «No lo suficiente», admitió Alejandro. «Todavía estoy aprendiendo a ver a las personas en lugar de los puestos, a valorar la competencia por encima de las credenciales.
a reconocer que la inteligencia proviene de lugares inesperados. Eso es más progreso del que la mayoría de la gente hace en toda una vida, respondió Sofía con genuina generosidad. Era cierto. La transformación de Alejandro había sido notable, aunque incompleta. Se había inscrito voluntariamente en cursos sobre prejuicios inconscientes, había implementado políticas de promoción basadas en el mérito en lugar de las conexiones, y había comenzado a tratar a todos los empleados con dignidad humana básica. ¿Qué sigue para usted?, preguntó él. Sofía sonrió. Klaus me ofreció un puesto en su firma de consultoría en Berlín, enlace cultural internacional para los mercados europeos. Alejandro sintió una punzada de algo, no exactamente celos, sino el reconocimiento de una pérdida. ¿Aceptará? Lo estoy considerando, respondió honestamente, pero también tengo oportunidades aquí. El gobierno me pidió que diseñara un programa nacional de educación de idiomas en comunidades desatendidas, y 3 universidades quieren que dé conferencias sobre negocios internacionales y competencia cultural. La ironía era profunda. A la joven a la que se le había negado la educación universitaria, ahora se le invitaba a enseñar en universidades. La mesera, que había sido tratada como invisible, ahora era buscada por gobiernos y corporaciones internacionales. Elija lo que elija, dijo Alejandro. Ya ha cambiado más que solo esta empresa, ha cambiado la forma en que veo el mundo. Lucía apareció en la puerta, su jornada laboral terminada. A sus 46 años, se movía con una nueva confianza. Su gafete de supervisora lucido con un orgullo ganado a través de la competencia en lugar del favoritismo. ¿Lista para irnos, mija?, preguntó. Sí, mamá. Déjame terminar aquí. Mientras se preparaban para salir, Sofía echó un último vistazo al salón dorado que había sido el escenario de su transformación de sirvienta invisible a líder reconocida. La sala en sí no había cambiado, pero todo lo demás era diferente. ¿Sabe cuál ha sido la lección más importante?, le dijo a Alejandro. ¿Cuál? Que la inteligencia, la dignidad y el valor no se distribuyen según la clase social o el estatus económico. Existen en todas partes, en cada persona, esperando que alguien los reconozca y los cultive. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. La verdadera tragedia no fue solo que usted no viera mi potencial, es cuántos potenciales de otras personas permanecen invisibles, porque nos han enseñado a buscar el valor en todos los lugares equivocados. Alejandro asintió lentamente. Y la verdadera victoria no es solo su éxito, es crear sistemas donde el potencial de todos pueda ser reconocido. Exactamente. Cuando Sofía y Lucía salieron juntas del hotel, pasaron junto a los estudiantes becados reunidos en el vestíbulo, jóvenes de Iztapalapa y otras comunidades marginadas que estaban aprendiendo idiomas, habilidades tecnológicas y, lo más importante, que sus circunstancias no definían sus posibilidades. Valeria corrió a abrazar a su hermana. Sofía, ¿adivina qué? Me aceptaron en el programa de verano de ingeniería en la UNAM. La alegría en los ojos de su hermana reflejaba la transformación que se había extendido desde aquel enfrentamiento de 6 meses atrás. Un momento de negativa a permanecer invisible había cambiado no solo la vida de Sofía, sino las vidas de decenas de jóvenes que ahora entendían que la inteligencia y la determinación podían superar cualquier barrera. Estoy tan orgullosa de ti, dijo Sofía, abrazando a Valeria con fuerza. Aprendí de la mejor, respondió Valeria. Me mostraste que defenderte no es egoísta. Es necesario. Mientras caminaban hacia la estación de metro, Lucía reflexionó sobre el viaje. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubieras hablado ese día. Habría encontrado otra manera, dijo Sofía con tranquila confianza, porque permanecer invisible no era realmente una opción, no cuando sabía que tenía algo que aportar. ¿Y ahora? Ahora sé que todos tienen algo que aportar. Solo tenemos que crear espacios donde la gente se sienta segura para mostrar sus verdaderas capacidades. Habían pasado 6 meses, pero la revolución continuaba. En salas de reuniones donde la sensibilidad cultural había reemplazado a la arrogancia cultural. En programas de becas donde el mérito importaba más que el dinero. En políticas laborales donde la dignidad era innegociable. En los corazones y mentes de personas que habían aprendido a ver el potencial en lugares inesperados. El Salón Dorado del Hotel Presidente Intercontinental había sido testigo del comienzo de algo mucho más grande que el avance profesional de una persona. Había visto el nacimiento de un movimiento hacia el reconocimiento, el respeto y la idea radical de que capacidades extraordinarias podían surgir de las circunstancias más ordinarias. La historia de Sofía se había convertido en la prueba de que la inteligencia no reconoce fronteras sociales, que el coraje puede surgir de la necesidad y que, a veces, la revolución más poderosa comienza con una sola persona que se niega a permanecer invisible. La transformación estaba completa.
pero el impacto continuaría extendiéndose durante años, cambiando no solo los negocios y las políticas, sino las formas fundamentales en que las personas se veían unas a otras y a sí mismas. 3 meses después, durante un evento en la propia Biblioteca Vasconcelos, Sofía se encontraba frente a una audiencia de 500 jóvenes de comunidades marginadas. Había sido invitada a inaugurar oficialmente el Programa Nacional de Educación Multilingüe que había diseñado. Hace un año, comenzó. Yo era invisible. Hoy, ustedes me ven porque elegí hablar. Pero el verdadero cambio no ocurrió cuando yo hablé. Ocurrió cuando alguien finalmente eligió escuchar. Alejandro estaba sentado en primera fila, no como un patrocinador obligado, sino como alguien genuinamente inspirado por la transformación que había presenciado y, en parte, causado. The future belongs to those who refuse to accept that their current circumstances define their final destination. Continuó Sofía, alternando entre español e inglés. La inteligencia no se preocupa por tu dirección. El talento no revisa tu cuenta bancaria. El potencial no necesita permiso. La audiencia estalló en aplausos. Entre los jóvenes había futuros ingenieros, médicos, diplomáticos, empresarios, todos ellos ahora con la convicción de que ninguna barrera era insuperable con suficiente determinación y trabajo. Después del evento, Alejandro se acercó. «Tengo algo para usted», dijo, entregándole un sobre. Sofía lo abrió y encontró los documentos de constitución de una fundación. La Fundación Sofía Hernández para la Excelencia Educativa. Leyó en voz alta. Está financiada con el 20% de las ganancias anuales de la empresa, explicó Alejandro. Para siempre. Para estudiantes como lo fue usted, como lo es Valeria ahora. Las lágrimas en los ojos de Sofía no eran de tristeza, sino de una alegría abrumadora. La mesera invisible se había convertido no solo en una ejecutiva exitosa, sino en una catalizadora de cambio sistémico. Hay una condición, añadió Alejandro con una sonrisa. Usted tiene que ser la presidenta. ¿Te gustó esta historia de transformación y superación? Si esta historia te inspiró tanto como a nosotros, queremos saber de ti. Dale like si crees que todos merecemos ser vistos y valorados por nuestro talento, no por nuestra posición social. Suscríbete para más historias que desafían prejuicios y celebran el triunfo de la inteligencia sobre la ignorancia. Comparte esta historia con alguien que necesita recordar que sus circunstancias actuales no definen su potencial futuro. Comenta y cuéntanos. ¿Has vivido una situación donde fuiste subestimado? ¿O has reconocido talento en lugares inesperados? Tu experiencia puede inspirar a otros, porque cada historia de superación que compartimos es una semilla de esperanza que puede cambiar la vida de alguien más. Tu participación hace que estas historias lleguen a quienes más las necesitan